Este trabajo tiene como objetivo proporcionar la información adecuada para todo aquel que esté interesado en la fertilización in vitro o esté teniendo problemas de concepción. Se mencionarán los procesos que deben de pasar tanto la paciente que desea recibir este tratamiento como la muestra que se le va a aplicar, así también como los riesgos que puede llegar a presentarse durante o después de la aplicación, como por ejemplo que la paciente desarrolle el síndrome de hiperestimulación ovárica o resumido SHO, que más adelante se mencionará detalladamente, así también como los pronósticos de éxito que llegan a tener las mujeres con estos procedimientos. La infertilidad es un aspecto muy común en cerca del 15% de las parejas a nivel global. Se le llama infertilidad conyugal a aquellas relaciones sexuales sin protecciones anticonceptivas y que no han logrado concebir. ¿Qué es la fertilización in vitro? Básicamente es la unión de un ovocito con un espermatozoide en un laboratorio, con el propósito de obtener un embrión ya fecundado para transferirlo al útero para que se implante y así se desarrolle. La edad de una mujer es uno de los puntos más importantes a la hora de tener un hijo, y como en la mayoría de los países desarrollados las mujeres buscan el embarazo después de los 30, la fertilización in vitro se ha vuelto una herramienta muy utilizada ya que ofrece un mayor control del embarazo. Ahora hablaremos de los riesgos que pueden presentarse en la fertilización in vitro. Síndrome de hiperestimulación ovárica. Este síndrome consiste en una respuesta anormalmente elevada de los ovarios ante una estimulación anormal que persiste y se prolonga. Es una complicación a corto plazo que se puede iniciar durante la estimulación con gonadotrofinas o durante la etapa inicial del embarazo. Ocurre en el 5% de las veces y consiste en dolor abdominal, alteraciones hemodinámicas, ascitis y congestión ovárica. La mayoría de las veces se resuelve en 8 a 10 semanas y en menos de 1% de los casos se produce un tromboembolismo. Las mujeres que padecen de este síndrome de hiperestimulación ovárica tienen un gran número de folículos en crecimiento y altos niveles de estradiol. Esto ocasiona que se filtre líquido hacia el vientre, lo que causa náuseas e hinchazón en el abdomen. Si es un caso grave puede provocar coágulos en la sangre, dificultad para respirar, dolor abdominal, deshidratación, vómito y el porcentaje de mortalidad suele ser muy bajo. Embarazos múltiples. En los tratamientos de fertilidad se estimula el número de ovulaciones y ello conlleva a la posibilidad de una fecundación múltiple. Ocurre que en la fertilización in vitro hay una transferencia de embriones que origina que al implantar uno puedan salir dos. La transferencia embrionaria de más de un embrión incrementa de manera significativa la tasa de embarazos múltiples. Para reducir esta es necesario transferir un solo embrión por vez. Sin embargo, puede darse el caso de gemelos monocigotos secundarios a una participación embrionaria en el momento de la eclosión, que ocurre en el 3,2% tras una fertilización in vitro contra un 0,4% en condiciones naturales. Defectos congénitos. Los bebés concebidos mediante fertilización in vitro son entre 2 a 4 veces más propensos a padecer defectos de nacimiento que aquellos nacidos productos de una concepción natural. Sin embargo, aun con este aumento del riesgo, los defectos siguen siendo poco comunes en estos bebés y la causa de este mayor peligro se mantiene sin explicar. Aunque los bebés que nacen de embarazos múltiples corren más riesgo de tener defectos de nacimiento, este no tiene un incremento muy significativo en el caso que empleen técnicas de fertilización in vitro. Los defectos más frecuentes que se presentan en bebés que fueron concebidos por la fertilización in vitro son el síndrome de Angelman y el síndrome de Beckwith-Wiederman. Otros resultados adversos perinatales. Los riesgos incluyen restricción del crecimiento intrauterino, muerte perinatal, parto prematuro, bajo peso al nacimiento y otros como diabetes gestacional, preeclampsia y muerte fetal. Las causas de estos resultados perinatales actualmente persisten siendo muy poco conocidos. Ahora hablaremos del proceso que se lleva a cabo para la fertilización in vitro. La primera es evaluación previa. Previamente a la realización de una fertilización in vitro, las parejas tienen que pasar por una serie de exámenes complementarios, los cuales permitirán evaluar distintos niveles en el proceso de fertilidad. Algunos de ellos son
estudios del semen, evaluación del tracto reproductivo femenino mediante histerosalpingografía, histerosonografía y ecografía transvaginal, y pruebas para determinar reserva ovárica como por ejemplo FSH, estradiol, hormona antimülleriana, inhibina B, entre otros. El siguiente paso es el diagnóstico preimplantación, el cual se refiere al estudio del embrión antes de ser transferido para su implantación. La técnica usada actualmente consiste en la biopsia de una blastómera de un embrión de 6 a 8 células. Este material es analizado por métodos de inmunofluorescencia para la detección de anomalías cromosómicas. Otra ventaja es que puede conocerse el sexo del embrión, de gran importancia en parejas portadoras de enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales, para evitar su transmisión, por ejemplo, las fibras quísticas. Hasta el momento no hay pruebas de que la biopsia de blastómeras provoque daño al embrión. El siguiente paso es la estimulación ovárica, también conocida como inducción de la ovulación. En este paso se utilizan varios fármacos o medicamentos estimulantes para estimular el crecimiento de un conjunto de óvulos en el ovario en lugar de un solo óvulo, como estamos acostumbrados a ver por mes. Se estimulan varios óvulos por si por algún factor no se desarrollen bien después de la fertilización. Algunos medicamentos usados para la estimulación ovárica son la gonadotropina menopáusica humana, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la gonadotropina coriónica humana, los inhibidores de aromatasas, etc. La captación de óvulos. La captación generalmente se lleva a cabo por medio de la aspiración por ecografía transvaginal, una intervención quirúrgica que normalmente se podría realizar en un consultorio médico. Generalmente se administra anestesia y se introduce una sonda ecográfica en la vagina para identificar a los folículos y se guía una aguja en el interior de la vagina hacia el centro de los folículos. Se extraen los óvulos de los folículos por medio de una aguja conectado a un dispositivo de succión. Este proceso se puede hacer en menos de media hora. Un cierto número de mujeres suelen tener cólicos que desaparecen al día siguiente, pero la sensación de presión puede durar varias semanas. En ciertos casos no se puede tener acceso a uno o a ambos ovarios a través de la ecografía transvaginal. La fertilización y cultivo de embriones. Después de que los óvulos han sido captados, se examinan para verificar su madurez y calidad. Los módulos se transfieren a una incubadora a la espera de su fertilización por el espermatozoide. Los espermatozoides se toman y se separan del semen, que se toman durante la masturbación o mediante un condón especial durante el coito. También se pueden conseguir espermatozoides del epidídimo o de los conductos deferentes. En los hombres cuyo semen no cuenta con espermatozoides, la fertilización puede llevarse a cabo por inseminación, donde se colocan espermatozoides móviles entre los ovocitos o por una inyección plasmática de espermatozoides. Inyección intracitoplasmática de espermatozoides. A veces el espermatozoide no puede atravesar la capa externa del óvulo, por diversas razones. Puede ser porque ésta es muy gruesa o que el espermatozoide no pueda nadar. En estos casos se puede realizar la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, o por sus siglas en inglés ICSI, para ayudar a fertilizar el óvulo. Consiste en inyectar un espermatozoide directamente en el citoplasma del óvulo. Cultivo embrionario. ¿Cuándo se realiza el cultivo embrionario hasta blastocito? En las siguientes ocasiones. Número 1. Pacientes con fallos de implantación en transferencias anteriores. Número 2. Cuando existe la necesidad de tener que realizar un diagnóstico genético preimplantación, a la espera de la obtención de los resultados del estudio genético. Número 3. Pacientes en los que se debe realizar la gestación múltiple, pudiéndose transferir un solo embrión de buena calidad mediante esta técnica. Número 4. Pacientes que deseen la transferencia de un único embrión para optimizar al máximo la selección embrionaria. Número 5. Generalmente podemos indicar esta técnica cuando disponemos de un buen número de embriones, mínimo de 4 embriones de buena calidad en día 3, puesto que supone un paso más en la selección embrionaria y de un laboratorio que sea de excelente calidad. Después del procedimiento, la mujer ahora embarazada deberá de tomar en forma de inyección progesterona, hormona que secreta naturalmente el ovario, para el revestimiento de la pared uterina.
donde se implementará el embrión. Esta hormona se deberá inyectar diariamente por un periodo de 8 a 10 semanas. En caso de que no se realice esto en las primeras semanas de gestación, el embrión podrá sufrir un aborto espontáneo. Después de la transferencia, la mujer puede tener una serie de efectos secundarios, que son normales, tales como el paso de una pequeña cantidad de líquido limpio o hemorrágico poco después del procedimiento debido al hisopado del cuello uterino antes de la transferencia de embriones, sensibilidad en la mama debido a los altos niveles de estrógeno, hinchazón leve, cólicos leve, estreñimiento, etc. Si la paciente presenta un dolor moderado o intenso luego de la transferencia de embriones, se deberá de comunicar con el médico. El médico examinará para ver si existen complicaciones como una infección, la torsión de un ovario y el síndrome de tu madre. Después del procedimiento, la mujer ahora embarazada deberá de tomar de forma de inyección progesterona, hormona que secreta naturalmente el ovario para el revestimiento de la pared uterina, donde se implantará el embrión. Esta hormona se deberá inyectar diariamente por un periodo de 8 a 10 semanas. En caso de que no se realice esto, en las primeras semanas de gestación, el embrión podrá sufrir un aborto espontáneo. Después de una transferencia, la mujer puede tener una serie de efectos secundarios, que son normales, tales como el paso de pequeña cantidad de líquido limpio o hemorrágico poco después del procedimiento, debido al hisopado del cuello uterino antes de la transferencia de embriones. Sensibilidad en la mama debido a los altos niveles de estrógeno, hinchazón leve, cólicos leves y estreñimiento. Si la paciente presenta un dolor moderado o intenso luego de la transferencia de embriones, se deberá de comunicar con el médico. El médico examinará para ver si existen complicaciones como una infección, la torsión de un ovario y el síndrome de hiperestimulación ovárica.
Transferencia de embriones. ¿Cómo funciona? El médico identifica el cuello uterino utilizando un espéculo vaginal. Uno o más embriones en suspensión en una gota del medio del cultivo se pone en un catéter de transferencia, un tubo estéril largo y delgado con una jeringa en un extremo. El médico manipula suavemente la punta del catéter de transferencia a través del cuello uterino y coloca el líquido que contiene los embriones en la cavidad uterina. Generalmente no duele, aunque las mujeres experimentan cólicos leves. El número de embriones transferidos se basa principalmente en la edad de la mujer y otras características individuales de la paciente y los embriones. Como cada embrión tiene una buena probabilidad de implantarse y desarrollarse, el número de embriones a transferir debe determinarse para cada paciente, tomando en cuenta las posibilidades de lograr un embarazo en base al número de embriones que se transfiere comparado con el riesgo de gestación múltiple. Al tercer o quinto día después de la fecundación, se puede transferir el embrión al útero de la mujer, en donde en este procedimiento el médico introduce un catéter con el embrión en él dentro de la vagina de la mujer, depositando el embrión y esperando su implantación en la pared del útero, donde se desarrollará el crecimiento y el desarrollo del embrión. Si más de un embrión se implantará en el útero, se puede desarrollar un embarazo múltiple, como se explicó anteriormente. Los embriones que no se utilizaron en la fecundación in vitro pueden ser congelados para el uso futuro o se puede donar para alguna otra pareja que quiera realizar el procedimiento. La cantidad de embriones que se transfieren se basa generalmente en la edad y la cantidad de óvulos obtenidos, debido a que el índice de implantación es menor para mujeres mayores, que se les puede transferir más embriones, excepto en el caso de mujeres que utilizan óvulos de un donante u óvulos probados genéticamente. Después del procedimiento, la mujer deberá de reposar por un día. Normalmente no se le pide hacer reposo total en el paciente, solo en caso de que haya riesgo de una hiperestimulación ovárica después del día de reposo. La paciente podrá volver a sus actividades normales entre 12 y 14 días después de la fecundación in vitro. Se le pide a la paciente acudir al médico, donde se le realizará una prueba de embarazo, afirmando si hubo implantación del embrión exitosamente. Después del procedimiento, la mujer ahora embarazada deberá de tomar de forma de inyección progesterona, hormona que secreta naturalmente el ovario, para el revestimiento de la pared uterina, donde se implementará el embrión. Esta hormona se deberá de inyectar diariamente por un periodo de 8 a 10 semanas. En caso de que no se realice esto, en las primeras semanas de gestación, el embrión podría sufrir un aborto espontáneo. Después de la transferencia, la mujer puede tener una serie de efectos secundarios, que son normales, tales como el paso de pequeña cantidad de líquido limpio hemorrágico poco después del procedimiento, debido al hisopado del cuello uterino antes de la transferencia de embriones. Sensibilidad en la mama debido a los altos niveles de estrógeno, hinchazón leve, cólicos leves, estreñimiento. Si la paciente presenta un dolor moderado o intenso luego de la transferencia de embriones, se deberá de comunicar con el médico. El médico lo examinará para ver si existen complicaciones como una infección, la torsión de un ovario y el síndrome Ahora vamos a hablar del pronóstico de éxito de la fertilización in vitro. Las siguientes estadísticas demuestran los porcentajes de nacimientos exitosos a partir de fertilización in vitro. El porcentaje de éxito para mujeres menores de 35 años puede variar entre el 41 y 43%. Para mujeres entre 35 y 37 años, el porcentaje de éxito es entre el 33% y el 36%.
Para mujeres entre 38 y 40 años, el porcentaje de éxito puede ser entre el 23 y 27%. Y para mujeres de 41 años en adelante, el porcentaje de éxito puede variar entre el 13 y 18%. Existen diferentes factores que pueden definir el éxito del nacimiento del bebé a través de fertilización in vitro. La edad de la madre puede ser un factor, ya que si la paciente es joven y saludable, es más posible que una fertilización in vitro suceda de manera exitosa. Si la mujer tiene arriba de 41 años de edad, se recomienda que utilice un óvulo donado para una fertilización in vitro con mayor posibilidad de éxito. El estilo de vida. Mujeres que son fumadoras, consumidoras frecuentes de alcohol, cafeína, drogas recreativas o medicamentos y mujeres con obesidad tienen un riesgo mucho menor de quedar embarazadas por medio de una fertilización in vitro que una mujer con un estilo de vida saludable. La causa de la infertilidad. Las mujeres que tienen una ovulación normal tienen mayor porcentaje de éxito que las mujeres que sufren de endometriosis grave o alguna otra causa de infertilidad. El estado del embrión. Si se implanta un embrión más desarrollado, es mayor la posibilidad de un embarazo que la de un embrión menor desarrollado. Antecedentes reproductivos. Es mayor la posibilidad de quedar embarazada por medio de una fertilización in vitro si la mujer ya ha dado a luz anteriormente. Los embriones de más después de una transferencia pueden ser crioconservados o congelados para una futura transferencia. Esta conservación hace que los ciclos futuros de TRA sean más sencillos, menos costosos y menos invasivos que el ciclo inicial de la fertilización in vitro, ya que la mujer no necesita de la estimulación ovárica ni la captación de óvulos. Una vez congelados, los embriones pueden ser almacenados durante periodos prolongados. Se han informado nacidos vivos con embriones que han estado congelados durante casi 20 años. Sin embargo, no todos los embriones sobreviven al proceso de congelación y descongelación, y la tasa de nacidos vivos es menor con la transferencia de embriones crioconservados. Antes de la fertilización in vitro, las parejas deben de decidir si van a crioconservar a los embriones adicionales. Existen dos métodos para crioconservar los embriones: la descongelación convencional y la vitrificación o congelación rápida. Por último, debe de tenerse en cuenta que aunque existen riesgos teóricos, la congelación de óvulos, espermatozoides y embriones es bastante segura. No existen casos documentados de transmisión de enfermedades infecciosas y los riesgos de defectos congénitos, anomalías cromosómicas o complicaciones en el embarazo tampoco parecen aumentar en comparación con el uso de espermatozoides, óvulos o embriones frescos.